Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supieras. Quisiera morir ahora de amor. Yo quisiera morir de amor, solo para que supieras, nada más que para que supieras. Quisiera morir ahora de amor. No, estamos en el cierre entonces del primer encuentro virtual nacional de Marea Frente Amplista. La verdad que estamos muy contentos que a pesar de todas las vicisitudes salió todo como queríamos. Creo que ha sido un encuentro muy productivo, que vamos a estar trabajando después desde el coordinador para resumir un montón de las propuestas, de las mociones, de las ideas que ha generado este encuentro. En este encuentro, primero quisimos homenajear a Idea y a Mario, y estamos muy contentos de esa idea, de homenajear a referentes de la cultura, porque Marea es un espacio que siempre se llama la reflexión, que se llama la cultura, y me parece que es importante que este encuentro haya tenido ese nombre. Primero, en este encuentro surge que estamos desafiados por el contexto actual, este contexto de crisis global disparada por el coronavirus, con miles de muertes y millones de infectados. Estamos por el momento sin vacunas y aprendiendo sobre la marcha lo que nos depara esto. La crisis económica y social generalizada ha sido la consecuencia inmediata del virus, y por eso no hay nada más importante que la salud y la vida de la gente. El gobierno y el grupo asesor académico, asesor científico honorario, ha venido orientado correctamente, ha tenido éxito ante la situación sanitaria con el apoyo de la población y un sistema de salud robusto, un sistema científico robusto, pero aún así el aumento de los contagios nos obliga a extremar todas las precauciones, como lo hemos hecho hoy. Este reconocimiento sobre el éxito en la situación sanitaria no se extiende así hacia la situación económica o la situación ante los recortes de políticas sociales. La austeridad de este gobierno no se ha extendido ese éxito sanitario en otras políticas. Esto ha afectado especialmente a sectores vulnerados, a trabajadores, a pasivos, a contrapelo de lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces reclamamos al gobierno amplitud de miras en tiempos de pandemia, que supere el prejuicio antiestado que tenía este gobierno, que fortalezca las instituciones públicas como el Ministerio de Salud Pública, la UDELAR, Ceibal, ANI, los docentes, los funcionarios de la salud, entre otros. Entonces, que merecen mayor reconocimiento por los éxitos de la pandemia. También le estamos pidiendo un poquito menos de protagonismo a ese malla de oro que propone el gobierno y un poco más a estos funcionarios que han tenido, que tienen el protagonismo en esta pandemia. La misma amplitud que le estamos pidiendo al gobierno, nos la vamos a pedir a nosotros mismos como Marea, como fuerza política, a la fuerza política. Entendemos que la política se debe ejercer de forma leal, responsable y positiva, como enseñaba Seregni. Esto implica ayudar al gobierno todo lo que necesite para mitigar la crisis. Y a pesar de que en el oficialismo hacen oídos sordos a todo lo planteado por el Frente Amplio, tenemos que cumplir a cabalidad con nuestro rol de contralor y de fiscalización y nuestro derecho a la protesta, reclamando medidas para los que más pierden, porque lo pierden todo. El Frente Amplio aprobó, en otro contexto, acompañar al PIT-CNT y la Intersocial en la recolección de firmas para plebiscitar la LUC. Esto se hace a pesar de, sin nuestro apoyo en un principio, pero creemos que nos tenemos que plegar, obviamente, a la recolección de firmas, a pesar de que creemos que las circunstancias no son las ideales para dar esta lucha. Pero actuaremos así porque creemos en la unidad y en la acción de principios. Entonces,
El Frente Amplio se encuentra enfrascado en un proceso de análisis crítico de los 3 gobiernos, un análisis crítico de la fuerza y de la campaña electoral. La crítica principal que nos tenemos que hacer es haber perdido el apoyo de la mayoría por errores propios. Entonces nos tenemos que hacer cargo. Tenemos una enorme oportunidad de renovar todo, desde la declaración programática, la plataforma inmediata, los estatutos, las autoridades. Si nuestra derrota, y sumado al cincuentenario del Frente Amplio en medio de esta pandemia mundial y con la revolución tecnológica más vertiginosa de la historia, no son motivos suficientes para encontrar respuestas adecuadas a problemas nuevos, con la cabeza más abierta es posible y con una franca humildad que si no estemos condenados como Frente Amplio a seguir en la oposición por mucho tiempo más y merecidamente. En Marea nos proponemos trabajar por un verdadero reencuentro progresista, con el Frente Amplio y nuevos aliados políticos y sociales que vuelvan al país a la senda del crecimiento inclusivo con más equidad, más derechos y libertades. Necesitamos romper barreras, abatir prejuicios y adoptar una disposición unitaria mucho más amplia y jugada. El mejor Uruguay ha sido el progresista. Desde el siglo XIX hasta hoy construido por Pepe Ballistas, la izquierda democrática y muchas figuras sin partido, civiles, policías y militares de todo el país. Lo anterior es imperdible y necesario, pero no cubre ni expresa cabalmente el amplio y variado espectro de colectivos sociales y políticos que promueven los cambios positivos y sin los cuales no hay chance de mejorar la vida de la gente. Las mujeres delante, los movimientos ambientalistas, los colectivos ciudadanos por la seguridad y ciudades habitables, las movidas solidarias por la pandemia y tantas más, son estas realidades potentes que se deben expresar con voz clara y ser parte del nuevo coro del progresismo del siglo XXI. Marea está comprometida, desde el arranque en la construcción de amplios entendimientos. Somos con fuerza renovadora, apoyando primero a Mario Vergara, y él como referente de ese acuerdo, y luego con la lista 106, que surge en apoyo de un candidato que consideramos necesario para la renovación de figuras del Frente Amplio. Hemos hecho hitos en ese camino de Marea Frente Amplista, que ha tratado de construir esa unidad y dar ese mensaje de no atomizar al Frente Amplio, sino construir desde las ideas y no desde cooperativas electorales. Así lo promovemos aquí en Montevideo, con la lista 106, y también lo queremos promover flexiblemente y adaptándose a las realidades de cada territorio en el cual se encuentra Marea Frente Amplista, y para eso estamos trabajando, y para eso seguimos trabajando. Entonces consideramos que en el FA existen sectores y personas con las que compartimos visiones y con las que queremos confluir en la forma que mejor se entienda colectivamente. Así lo hicimos en octubre de 2019 con progresistas. Es imperativo de la hora y no tenemos tarea más importante que aunar esfuerzos. Como dice acá arriba, no sé si se ve, pero bueno, nos sobran razones y agrega Eduardo Vaz, amores para la esperanza. Renovemos entonces los votos frente amplistas. A 50 años de la fundación del Frente Amplio, sin temores, con responsable audacia, abramos a lo nuevo, crítico y superador de las trancas y los males de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Construir una sociedad basada en el bien común y en el conocimiento, con la gente y la naturaleza como principal tesoro, en democracia y libertad, es un objetivo real, ya no es una utopía. Se lo debemos a los fundadores, cuyo legado indeleble en la unidad sin exclusiones en torno a un programa progresista, a los héroes de la resistencia y a los constructores de las victorias populares, muertos y vivos. Pero sobre todo se lo debemos a los actuales y futuras generaciones que necesitan un país mejor donde alcanzar los sueños. Esto es un resumen de lo que quería decir Marea Frente Amplista en este cierre de su encuentro, su primer encuentro nacional, virtual, y bueno, como dijimos, para la esperanza nos sobran razones y amores, como agregó Eduardo Vaz. Ahora va a tener la palabra Mario Vergara. Bueno, quizás no se escucha ahí, pero acá alrededor los vecinos tienen al bombón asesino moviendo, ¿no? Y está bueno porque da energía.
Es un gusto saludar a este primer encuentro nacional de Marea Frente Amplista, una fuerza integrante, yo diría fundamental en la esencia de lo que es Fuerza Renovadora, y creo que esta combinación de virtualidad y pequeña presencialidad da el toque de los tiempos que estamos viviendo. Y lo que acaba de transmitir Martina, que surge de la discusión y del intercambio de los integrantes de Marea, creo que refleja muy bien la perspectiva que estamos teniendo, refleja muy bien la necesidad de encontrar estas formas de avanzar, de encontrar estas formas de interactuar, de hacer política, porque la sociedad ahora es esto. No podemos pretender hacer política de una forma, de una sociedad en la que ya no existe. Y tenemos un montón de desafíos, Martina enumeraba unos cuantos, y como tenemos un montón de desafíos, yo me atrevo a decir que vivimos un periodo interesantísimo. Interesantísimo para el país, interesantísimo para el Frente Amplio, interesantísimo también para nuestros sectores, que tienen que jugar un rol creciente, cada vez más importante en la interna del Frente Amplio. El país hoy vive en la pandemia del mundo, imposible escapar de ella. Como bien decía Martina, el gobierno en lo sanitario ha conducido razonablemente. Parado, sí, no nos cansamos de reivindicar que el gobierno pudo tener esta estrategia porque había un Estado que había sido no construido, no creado, porque sería absurdo decirlo, pero sí fortalecido, sí reformulado en los gobiernos frente amplistas. Y esta estrategia se basó en la conectividad, en el sistema de salud, en el plan Ceibal, en las políticas sociales, en la comunidad científica y en muchas otras cosas fortalecidas por los gobiernos del Frente Amplio. Pero el impacto en lo económico y en lo social es cruel de todas maneras. Seguimos teniendo enormes niveles de desocupación, de informalidad, de pobreza, que van empeorando a medida que la pandemia avanza. Tenemos un horizonte todavía largo de pandemia. Y ahí es donde el gobierno falla, ahí es donde el gobierno tiene un enfoque ideológico, porque me parece muy bien que Marea diga tratemos de que el gobierno tenga más amplitud. Quienes pensamos que lo del gobierno tiene un componente ideológico, capaz que somos un poco más escépticos, de que el gobierno entienda de que el Estado es fundamental, de que el gobierno entienda que en momentos de crisis hay que proveer recursos a la sociedad para que lo económico no se caiga más, para que lo social no se caiga más, para que no caiga más gente en la informalidad o en la pobreza. Es una discusión que venimos dando ya hace unos cuantos meses con el gobierno, mostrándole además que el mundo entero está haciendo eso. El mundo entero, excepto el Uruguay, está volcando recursos sin poner como prioridad si el déficit fiscal sube un poco, sin poner como prioridad ver si se endeuda un poco, porque todos los países van a salir más endeudados de esta crisis. Y la ventaja del Uruguay es que tiene la fortaleza financiera como para hacerlo. Sin embargo, el Uruguay es el único país del mundo que en el medio de la pandemia hace un ajuste fiscal. Y hace un ajuste fiscal impulsado por este gobierno multicolor, porque ellos conciben al Estado como una carga, como un lastre, conciben al Estado solamente como un costo financiero para el sector privado, en una falsa oposición, como decía Bas Ferreira, ¿verdad? Una falacia de falsa oposición, pensar que si avanza el Estado eso es en detrimento del sector privado o al revés, si se retira el Estado eso es a favor del sector privado. Los países que tienen mercados y sectores privados más potentes son los que tienen estados más sólidos. Y eso el gobierno no lo entiende. Piensa que quitándole peso, lastre, carga al sector privado, aparece el maya oro que nos arrastra a todos por la senda del bienestar. Y eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Ahora, el presupuesto que estamos discutiendo hoy refleja eso. Refleja un recorte a rajatabla de prácticamente duro y parejo todas las políticas sociales, porque ellos ven gasto donde nosotros vemos políticas. Ellos ven lastre donde nosotros vemos la necesidad de que el Estado cumpla un rol. Lo vemos nosotros, lo ve el resto del mundo, lo ve el contador Enrique Iglesias, que el otro día fue bien clarito cuando dijo, en la pandemia y después de la pandemia, si hay algo que se va a necesitar, es más Estado.
el gobierno no lo entiende. En el presupuesto, claramente, es un presupuesto de recorte, de ajuste fiscal. Y además yo quiero decir también que es un presupuesto un poco de mentirita. ¿Por qué? Porque ni siquiera se va a ejecutar el presupuesto que se va a estar votando. Porque en el enfoque macroeconómico que tiene el presupuesto hay inconsistencias por todos lados. No cierra el crecimiento que pronostican, porque no cierra el crecimiento del consumo interno. ¿Cómo va a crecer el consumo interno si bajan los salarios, bajan las jubilaciones, baja el gasto público? No cierra con el aumento de exportaciones. ¿De qué exportaciones hablamos en un mundo de pura incertidumbre, con una región que está atravesando tantos problemas? No cierran los montos que ponen en el presupuesto con sus propias metas fiscales, que nadie sabe de dónde salieron. Para mí que salieron un poquito a dedo, porque modelos no han presentado, información no han presentado, mucha opacidad ha habido en la formulación del presupuesto, muy poca transparencia, la tan mentada transparencia de la que tanto hablaron en la campaña electoral está totalmente ausente en la formulación y la explicación, ni más ni menos que de la ley de presupuesto. Y no cierra ese crecimiento, y no cierran las cifras con las metas fiscales. Por lo tanto, ¿qué hace el presupuesto? Le da al Poder Ejecutivo, al gobierno, más tijeras, más armas para seguir recortando ejecución presupuestal mientras ella se va dando. Por lo tanto, lo que les podemos garantizar es que de este presupuesto va a haber rebaja de salarios, rebaja de jubilaciones, recorte de políticas que incluso van a ser mayores a las que el presupuesto dice, porque como el presupuesto está formulado sobre bases inconsistentes, sabemos que eso de no ajustar los montos presupuestales por el IPC y de seguir recortando con topes de ejecución lo van a usar intensamente. Por lo tanto, ni siquiera va a ser lo que vote el Parlamento lo que se va a ejecutar. Va a ser lo que defina el Poder Ejecutivo con su tijera en mano mientras el presupuesto se está ejecutando. Y en el fondo tiene esa la visión de menos Estado. En el fondo es el enfoque ideológico de menos Estado. Un error crucial en general y mucho más cuando estamos en el medio de una crisis derivada de la pandemia. Se nos ha dicho en el Parlamento que, hay que bancarse porque esto es lo que la gente votó. La gente los eligió a ellos. Entonces ahora ellos tienen derecho a llevar adelante su política. Nadie les quita ese derecho. Pero recordemos un poco qué es lo que la gente votó. La gente votó cuando le dijeron que iban a recortar el gasto público, 900 millones de dólares. Nosotros decíamos, no pueden recortar eso sin tocar las políticas sociales. Y ellos decían, las políticas sociales no se tocan. No es cierto, las están recortando todas en este presupuesto. También dijeron, bueno, los consejos de salario no los vamos a quitar, no, pero le han quitado peso a la negociación colectiva y dijeron los salarios no van a bajar. Pues los salarios bajan con las pautas en el sector privado y bajan con este presupuesto en el sector público. Bajan y no se recupera lo caído. Dijeron las jubilaciones no se tocan, pues si bajan los salarios atrás bajan las jubilaciones. Y también dijeron más cosas, que iba a haber 50.000 viviendas nuevas, y ahora parece que eso era como una broma, un chiste, una metáfora, porque ¿quién va a pensar en 50.000 viviendas nuevas? Dicho ahora desde las propias autoridades del Ministerio de Vivienda. O sea, con suerte serán 20, 20 y algo. En realidad lo que está en el presupuesto son unas 27, de las cuales 14 ya fueron iniciadas en el periodo anterior. O el tema asentamiento cero, también, ¿en qué país? ¿No? O delito cero, ¿no? Ahora qué utopía. O sea, resulta que todo lo que prometieron y que se supone que es lo que la gente votó, ahora no, resulta que no, eso no era tan así. Porque la gente no votó la rebaja de políticas sociales, la rebaja de salarios, la rebaja de jubilaciones, la rebaja generalizada del gasto público. No votó que le mintieran en cuántas viviendas, asentamientos, pobreza, delitos. Este presupuesto no es lo que la gente votó. Es lo que ellos tenían en mente por su visión político-ideológica de que hay que retirar Estado y dejar que el mercado y el sector privado se desarrollen en el medio de una crisis de la pandemia. Realmente es muy difícil seguir su razonamiento. No lo hacen ni los países del mundo
con gobiernos más conservadores. No hay un solo país en el mundo que esté haciendo un ajuste fiscal como lo está haciendo el Uruguay. Y en ese marco está el Frente Amplio. El Frente Amplio que tiene muchas líneas de trabajo y de discusión, porque cada línea de trabajo para el Frente Amplio es un debate, ¿verdad? Es un debate, la autocrítica, que no podemos dejar de lado, que no nos encandilen otras discusiones. De acá a diciembre nuestro eje es aportar, contribuir a la discusión de la evaluación autocrítica que está haciendo el Frente Amplio. Si hay la tarea número 1 como Frente Amplistas hoy, que se lo transmito a los compañeros y compañeras de Marea, a toda Fuerza Renovadora y a todo el Frente Amplio, es participemos activamente, con cada uno con su visión, en el proceso de autocrítica. Porque tenemos que entender qué hicimos bien, qué hicimos mal, en el gobierno, en la fuerza política, en la campaña. Tenemos que generar esa base para tener el mejor Frente Amplio, hacer una síntesis política que nos lleve a ser un mejor Frente Amplio. Porque el país necesita un mejor Frente Amplio. Y sobre esa base es que vamos a festejar nuestros 50 años en febrero. Porque va a ser un festejo de verdad, una celebración de verdad, si fuimos capaces de cierta síntesis política en el proceso autocrítico. Y ahí sí podremos ponernos a discutir de cara a las elecciones del 23 de mayo, cuáles serán las mejores autoridades para el Frente Amplio. A veces se nos quiere imponer sobre la mesa que nos pongamos a discutir ahora, 6 meses antes, qué nombres puede haber para la presidencia del Frente Amplio. Primero sepamos qué Frente Amplio queremos. Primero sepamos cómo vamos a encaminar ese proceso de evaluación crítica que nos haga mejores. Y ahí sí, tendremos un congreso en marzo, tendremos un proceso electoral en mayo, todo va a contribuir a un mejor Frente Amplio, a no ser que nos equivoquemos y pongamos la carreta delante de los bueyes. Queremos el mejor Frente Amplio porque el Uruguay lo necesita, porque ya estos meses de gobierno van mostrando de que es imprescindible que el Frente Amplio vuelva a gobernar. Una segunda línea en la que estamos también en discusión en el Frente Amplio tiene que ver con el proceso de aporte de nuestra fuerza política a la recolección de firmas por el referéndum por la ley de urgencia. Nuestra visión en principio era que no era el mejor momento, que podíamos estar cometiendo un error al avanzar en esta dirección hoy, con un gobierno que todavía está fuerte, con una ley que si bien es muy negativa, tiene un montón de características que la sociedad en algunos aspectos no la ve tan negativa. Nosotros vamos a dar la batalla para mostrar todos los aspectos regresivos y conservadores que tiene la ley de urgencia. Pero va a ser una tarea difícil. Tampoco éramos partidarios de avanzar por el camino largo en cuanto a juntar casi 700.000 firmas. Pensábamos que el camino corto iba a ser más fructífero, nos iba a permitir victorias parciales, iba a aumentar las chances de que el referéndum tuviera lugar y fuera exitoso. Pero nosotros somos Frente Amplistas, somos disciplinadamente Frente Amplistas, consecuentemente Frente Amplistas, somos sereñistas. Y una vez que el Frente Amplio resolvió, nosotros como Fuerza Renovadora vamos a trabajar fuertemente en la recolección de firmas por el camino elegido. Todavía queda la discusión acerca de los artículos y también ahí tenemos discusión. Realmente nosotros no encontramos un solo argumento válido para fundamentar que debamos ir contra artículos que hayamos votado en el Parlamento, porque por algo votamos lo que votamos y no votamos lo que no votamos. Pero bueno, también en eso vamos a dar nuestra discusión en la interna frentista, ya la estamos dando, pero una vez que el Frente Amplio resuelva vamos a actuar en consecuencia. Nosotros pensamos que estos no son temas menores en el proceso de reconstrucción, ¿verdad?, del movimiento social. Tiene que ver con la evaluación crítica que hacemos, tiene que ver con el hecho de que tenemos que refortalecer vínculos con movimiento social, por supuesto que sí, y también tiene que ver con refortalecer vínculos con la sociedad toda, y por lo tanto tenemos que tomar en consideración lo que piensa el movimiento social y también lo que piensa la sociedad toda.
Son muchos los temas que están sobre la mesa, sobre los cuales tenemos que trabajar políticamente, legislativamente, parlamentariamente, a nivel de la militancia en la estructura del Frente Amplio y fuera del Frente Amplio en el sentido del vínculo con la sociedad. Tenemos que en el proceso de evaluación crítica también incorporar esa revisión prácticamente de todo, como decía Martina, ¿verdad? Tenemos 1000 razones para entender que hoy el Frente Amplio necesita reconfigurar su posicionamiento, necesita adaptar su estructura, su organización, su forma de funcionamiento para hacernos mejor, para ser una mejor fuerza política. Son muchos desafíos, tienen mucho que ver con la responsabilidad que tenemos. Y quiero agregar un punto más, que es que también nosotros, Fuerza Renovadora, Marea Frente Amplista, tenemos la responsabilidad del reencuentro sereñista. Tenemos la necesidad de fortalecer todos los sectores dentro del Frente Amplio, pero en particular aquellos sectores que hoy están disgregados, que comparten una sensibilidad, que comparten una forma de ver la política y de ver el proceso nacional y de cómo el Frente Amplio tiene que pararse. En estos meses que van de este gobierno les puedo asegurar que eso queda cada día más claro, más nítido. Y tenemos que ir a un reencuentro, tenemos que ir al fortalecimiento de este espacio de perfil sereñista, de perfil progresista, que nos vuelva a encontrar trabajando mucho más mancomunadamente por contribuir con esa sensibilidad al Frente Amplio. Nos va a hacer bien a nosotros, le va a hacer bien al Frente Amplio, le va a hacer bien al país y le va a hacer bien al diálogo que el Frente Amplio tiene que tener con la sociedad. Nosotros nos comprometemos a trabajar sin altanería, sin soberbia, sin espíritu abrumador. Acá nadie se puede comer a nadie en el sentido sectorial, en el sentido político. Sí en el sentido, vamos a trabajar en el sentido de conjuntar fuerzas, conjuntar cabeza, conjuntar ideas, recomponer y reconstruir el espacio sereñista en base a que tenemos una sensibilidad común, a que queremos hacer política de una manera sana, de una manera franca, de una manera abierta, entendiendo nuestro rol y nuestra responsabilidad dentro del Frente Amplio. Estoy seguro, como decía Martina, que Marea Frente Amplista está comprometida en esa labor, lo estamos desde Fuerza Renovadora y tenemos un horizonte promisorio de trabajo para ese espacio, ese reencuentro sereñista, para el Frente Amplio, para el Uruguay, en la medida en que paso a paso vayamos avanzando en todos estos procesos que veníamos conversando. Les agradezco la invitación de poder decir un poco esta perspectiva en este Encuentro Nacional de Marea. Los felicito porque si hay algo que tenemos que hacer es construir Marea Frente Amplista, construir Fuerza Renovadora en todo el país, en todo el país. Es una tarea también a la cual nos comprometemos en el próximo tiempo a fortalecer y a contribuir desde nuestra labor personal y política, porque necesitamos mucha fuerza renovadora, mucha Marea Frente Amplista en todo el país, por el bien del país, por el bien del Frente Amplio, por el bien de la herencia que tenemos que respetar, que es la de General Líber Sereño. Muchas gracias y a seguir trabajando con mucha autocrítica y mucha unidad. Gracias.